Amigos y amigas del mundo, bienvenidos nuevamente. Estamos conversando sobre políticas de lenguas extranjeras. Me encuentro con el especialista Pablo Arias. Y estimado Pablo, como lo comentábamos, las políticas del bilingüismo, las políticas en relación a lenguas tanto extranjeras como nativas, no tienen un marco de actualización desde hace algún tiempo. Usted como profesional en español, en lengua francesa, ¿podría comentarme cuál ha sido ese proceso en lo empírico? ¿Hay estudiantes que les gusta conocer del idioma? ¿O cómo usted siente el aprendizaje de otras lenguas aquí en Colombia? Muy buenas tardes a todos, me alegra mucho saludarlos. Gracias, David, por la oportunidad de hablar contigo y de hablar con las personas que van a ver este video. Pues mira, hay varias reflexiones muy interesantes cuando hablamos de políticas de bilingüismo, porque en Latinoamérica cuando hablamos de bilingüismo todo el mundo piensa en el inglés. Digamos que tiene mucho que ver con nuestro hemisferio global, ¿cierto? Con las relaciones comerciales de nuestros países y pues naturalmente tenemos una influencia norteamericana muy grande en Latinoamérica y es innegable. Y esto está muy bien porque nos ha permitido pues, el desarrollo de nuestras naciones y naturalmente son alianzas estratégicas muy valiosas. En mi caso particular, como docente de bilingüismo desde el enfoque del francés, pues he encontrado varias cosas muy interesantes. Primero, pues a veces hay mayor interés por el inglés, a nivel nacional, a nivel estatal y también a nivel institucional. Si hacemos una comparación de las instituciones que ven la asignatura de inglés como una asignatura de bilingüismo y lo comparamos con las instituciones que ven la asignatura de francés como asignatura de bilingüismo, vamos a ver una gran diferencia, que digamos que naturalmente va a dar una predominancia al francés, ¿sí? Entonces desde ahí nos damos cuenta de varias cosas. La primera, podríamos decir que a veces el francés se convierte en un adorno, podríamos decir, ¿Sí? como una especie de adorno que habla de la multiculturalidad, de la internacionalización, pero que quizá no propende por ese real dominio de la lengua, sino más bien como ese intento por simplemente dar un vistazo más a otro idioma, ¿sí? Sí. ¿Y esto cómo lo vemos? Pues en general las instituciones que trabajan la lengua francesa no lo tienen en primaria, lo ofrecen en bachillerato. Y como ya he tenido la oportunidad de hablar con mis compañeros, es muy importante el aprendizaje de una lengua desde pequeñitos, desde los niveles iniciales. Es por esto que incluso en todas las instituciones donde he elaborado y en esta ahora mismo, se ve ese amor de los estudiantes por el inglés y se ve una apatía, que podríamos decir no generalizada, pero que puede ser una constante interesante de analizar hacia otras lenguas, en este caso el francés, ¿sí? Porque ellos ya vienen desde muy pequeños, desde niveles iniciales, desde el nivel 0, podríamos decir, o transición, empapándose con el inglés y viendo la importancia del inglés. Cuando llegan a un nivel sexto ya tienen un dominio del inglés y un desconocimiento de otras lenguas. Al encontrarse con el francés pues van a ver una lengua muy diferente, que es una lengua romance, que tiene otras raíces, y naturalmente eso va a generar un choque. Ese choque se va a ver en los resultados porque naturalmente es un choque actitudinal, es un choque de la voluntad de los estudiantes frente a la lengua. Y ese es un problema grandísimo, ni siquiera es el problema de los docentes. Porque tú sabes que aprender implica naturalmente una actitud hacia el aprendizaje. Y las políticas de internacionalización a veces no propenden por eso, ¿sí? Y por eso precisamente mis compañeros hablaban de la importancia de los niveles iniciales en la lengua. Muy diferente sería si en las instituciones de verdad de carácter, de carácter internacional, empapamos a los chicos con esa segunda o tercera lengua que es el francés desde pequeños, porque ellos empiezan a desarrollar ese amor y ese dominio que les va a resultar muy natural. Y en ese caso, pues sin duda alguna, los resultados de esas políticas de internacionalización serían evidentes, serían reales y podríamos hablar incluso de un trilingüismo o de un desarrollo de las competencias políglotas de los estudiantes. Es decir, ya en Colombia estamos generando estudiantes o una matriz productiva con talento humano calificado en Latinoamérica desde 3 idiomas para adelante. Sí, claro, y mira que una cosa es un colegio bilingüe y otra cosa es un colegio bilingüe internacional. Explíquenos la diferencia, por favor. El bilingüe solo propende por las dos lenguas, el internacional busca la tercera, la cuarta.
¿sí? Ya existen modelos con 4 sí, lenguas. no, dependiendo de la institución, naturalmente, y dependiendo del país, ¿no? Estoy hablando en general a nivel Latinoamérica, ¿sí? En la institución donde laboro estamos hablando de 3 lenguas, ¿sí? Naturalmente el español, el inglés y el francés. Listo, entonces a partir de con base en estas premisas, ¿se sugiere un cambio de las políticas del bilingüismo actual? ¿Cómo podríamos lograrlo? Sí, pues hay que aterrizarlo a la realidad, porque a veces se queda en lo etéreo y se queda desde una política económica y mercantil, no desde una política realmente económica. Cuando hablamos de internacionalización, cuando hablamos de bilingüismo, estamos pensando en negocios, no en relaciones humanas. Esa es la percepción que yo tengo. Y el lenguaje es el resultado de las relaciones humanas. Entonces, por eso vemos que cuando una institución realmente se preocupa por el enfoque humano, por la sensibilidad, por el amor hacia una lengua, pues los resultados se notan. Y mira que ni siquiera, como te digo, ni siquiera es un problema de los profesionales o carencia de profesionales. Quizá sí valdría la pena revisar el currículo, sobre todo en los niveles iniciales. Pero como te digo, no por el profesional, sino por cómo el estudiante se acerca al aprendizaje de una segunda o tercera lengua. Y en este caso, también es importante pues dar una proyección más global, ¿no? En Latinoamérica a veces solamente pensamos en Norteamérica, ¿sí? Y a veces no pensamos en Europa, como de pronto lo conversábamos en algún momento. No pensamos en el resto del mundo. Y es muy interesante, por ejemplo, ver cómo pues la ONU tiene varias lenguas oficiales, más de 5 lenguas oficiales, dentro de ellas el francés como una, pues que la conocemos como la lengua de los derechos humanos. Y estos espacios, precisamente como estos ejercicios de habla y estos proyectos de habla, lo que buscan es esa proyección internacional. ¿Cómo usted mira desde su perspectiva de internacionalización humana de las lenguas, Latinoamérica con lenguas asiáticas, con lenguas del Medio Oriente, con lenguas que pueden ser atractivas para muchas personas? A pesar de todo, de cualquier tipo de conflicto o coyuntura externa, la lengua no tiene que ser transversal. Que no haya una transferencia de una política para encubrir el aprendizaje de otra lengua, ¿no? La idea es, ¿cómo ve usted como especialista esas lenguas de Latinoamérica? Pues precisamente ese es uno de los elementos que podríamos resaltar. A veces Latinoamérica solamente está pensando en el norte y en hacer negocios con el norte, ¿sí? Entonces falta la proyección global. Hablamos de proyección a veces internacional, pero no global, ¿sí? Y ahí es donde entra una tercera lengua. En Colombia, por ejemplo, el francés, incluso hay instituciones que están manejando el alemán, el mandarín. Esa tercera lengua pues se convierte simplemente en un pretexto que de pronto, como te digo, se desprende de los factores humanos y relacionales y se queda más bien en simplemente un plus. Y cuando se ve así, pues el estudiante no se vincula emocionalmente. Naturalmente sí los hay. Pero para chicos, un acceso laboral ese plus es importante. Claro, naturalmente. Y abre puertas. Y hay chicos que lo aprovechan. De hecho, tú sabes que también tiene que ver con las competencias de cada ser humano. Y hay chicos que son muy hábiles para las lenguas, que les gusta y que están aprendiendo 2, 3 lenguas y toda la vida van a estar viajando y van a estar aprendiendo lenguas. Entonces, pues también depende de la persona. Pero si lo vemos como una política estatal y si analizamos a Latinoamérica, pues podríamos ver, digamos, abuelo de pájaro, desde una perspectiva inicial, que hay un interés pues mercantil con el norte, sobre todo, ¿sí? Y a veces se nos pierde esa proyección profesional y esa proyección laboral y esa proyección, digamos, global que nos podría abrir Europa, que nos podría abrir los países asiáticos. Y vemos también a nivel político, y teniendo en cuenta las tendencias latinoamericanas, también una actitud un poco reacia, de poca apertura frente a ese tipo de lenguas o frente a ese tipo de poblaciones, ¿no? Entonces, como que a veces nos quedamos pensando muy en el norte. Y casi no pensamos en el continente africano. Exacto. En toda esa multiplicidad de lenguas. Claro. Y cuántas oportunidades se pierden. Y mira, y pensemos en Europa. Y hablemos del bilingüismo en Europa, que realmente es una realidad internacional y que es una necesidad, que ya ni siquiera es una política, es una necesidad. ¿Y por qué un estudiante en Europa maneja tantos idiomas? Pues porque los tiene a la mano y porque naturalmente tiene las condiciones que le permiten desde el factor humano apropiarse de la lengua y pues sacarle el mejor provecho. Quizá a veces nos quedamos en la política simplemente desde lo mercantil y perdemos el factor social, el factor humano, que es
realmente la esencia de una lengua. Exacto. Mucha tela que cortar, hay perspectivas de análisis. Y para finalizar, estimado Pablo, si Latinoamérica toma esa posición de inversión económica para enseñar, no solo en el tema privado, sino también en el tema público, ¿desde dónde empezamos este cambio de paradigma para aprender nuevos Tú sabes que cuando hablamos de educación estamos hablando de, primero, procesos, ¿sí? y de segundo, de formación. Y esos procesos tienen que darse de manera sostenida en el tiempo. No puede ser que un presidente o con una política y que a los 4 años se cambie, porque realmente no tendríamos un resultado efectivo, ¿sí? Entonces tiene que ser una toma de conciencia real de las necesidades y de la proyección de las personas, no desde los negocios, aunque obviamente toda relación humana implica un negocio, ¿cierto? Sino desde lo humano, desde lo sensible. ¿Sí? Esa sería como mi interpretación. En el caso del francés, por ejemplo, es la lengua del amor. Y cuando lo vemos como la lengua del amor, como la lengua de los derechos humanos, como la lengua de París. ¿Del español? ¿Cierto? Pues el español o sea, también podría ser la lengua del amor. No, y todas las lenguas sirven para comunicar el amor, pero mira que ese es el ideal del francés. Mira que el francés suena y huele a París, a Torre Eiffel. ¿Y el español? Y eso es una proyección, pues naturalmente España, ¿no? Español, España. Entonces, Latinoamérica. La relación es directa, ¿sí? Con España. Y de hecho es muy interesante la palabra castellano y la palabra español. Es muy interesante eso, ¿no? Porque uno dice español de España, pero los españoles no le dicen español, le dicen castellano. Entonces mira que el español es muy latinoamericano. Y nosotros queremos mucho a nuestra lengua es, mejor dicho, el latinoamericano disfruta su lengua de una manera increíble, al punto que el español es muy difícil de aprender para un extranjero. ¿Por qué? Porque lo disfrutamos tanto que lo estamos cambiando y estamos jugando con él todo el tiempo y estamos generando nuevos significados todo el tiempo, ¿sí? Entonces, para nosotros el español es vida, y si tú eres un latinoamericano no se queda callado nunca, ¿sí? Y se nota latinoamericano en cualquier parte del mundo, porque está hablando y está gritando, ¿sí? Porque su relación con la lengua es vital, no es simplemente para los negocios, no es simplemente utilitaria, sino es una relación de vida de nosotros los latinoamericanos. Si alguna política, ya sea nacional o internacional, y sobre todo pensando en Latinoamérica, pensara en las personas desde lo social, desde el ser, y desde el ser se proyectara el trabajo de la lengua en el aula para acercar a los chicos al mundo y para que ellos se apropien de diferentes mecanismos para comunicarse, seguramente el enfoque sería diferente. Y el problema, como te decía, de aprendizaje es un problema de actitud. Y uno dice, ¿de dónde sale la actitud? Frente a algo, pues en la manera en la que se la presentamos. Quizá no es la más asertiva, quizá a la final, como te digo, se vende simplemente como un plus o como una obligación dentro de un plan de estudios y no como algo que ayuda a la persona pues, a crecer como ser humano. Estos son los paradigmas que nos estamos presentando desde acá, desde Latinoamérica, con pensadores, con profesionales. Estamos hablando ya de un mundo o de profesionales políglotas en Latinoamérica. Desde Colombia para el mundo reportó David Espinal García. Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinal García.